bien, decíamos antes de irnos al corte y lo ponemos en destaque, una investigación conjunta establecida por la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía y la Subsecretaría de Estado de Tributación permitió que se pudiera encontrar una presunta red de lavado de dinero y evasión impositiva. Según la investigación, el modus operandi era el siguiente: un grupo de empresas solo existentes en documentos y tributariamente se dedicaban a emitir facturas a grandes empresas, las cuales utilizaban estos comprobantes para el cobro de crédito fiscal, una vieja trampita bien instalada en el mercado. Y al mismo tiempo, estas firmas fantasmas, al solo existir en papeles, podrían haber incurrido en el hecho punible de lavado de dinero. La denuncia presentada en principio por la Subsecretaría de Estado de Tributación derivó en la realización de 5 allanamientos simultáneos: la Consultoría Contable y Jurídica Segovia y Asociados, el domicilio de Miguel Ángel Centurión Carmona, representante legal de varias empresas que presumiblemente generan facturas falsas, el estudio contable y de auditoría de Luis Beltrán, otro procedimiento en la casa de Gregorio Luis Enrique Beltrán Gómez, y la quinta intervención se realizó en un estudio contable de Asunción, donde se constató el cambio de domicilio de la firma. La investigación prosigue atendiendo a que grandes grupos empresariales se encontrarían entre las firmas que utilizaban las facturas falsas para abultar sus gastos y egresos, generando grandes perjuicios al Estado. De una primera muestra que corresponde simplemente al 3% del total de facturas emitidas, se ha detectado una suma de más de 92.000 millones de guaraníes facturados. Facturación que, como lo explicamos recientemente, corresponde, conforme a la hipótesis, a una facturación ficticia, porque de acuerdo a los datos tributarios, contables y de otras oficinas públicas, esas empresas no tendrían una existencia física y económica real. Bueno, básicamente inventaban empresas para obtener lo que se conoce como crédito fiscal, y lo que sí hay que precisar es que la comercialización del crédito fiscal sí es lícito. Lo que es ilícito es la producción de documentos no auténticos y también la adulteración de datos, sencillamente para obtener este beneficio denominado crédito fiscal.